que salva. ¿Quién es el que sana? ¿Y quién es el que viene? Es su nombre, gloria. Es su nombre, gloria. Es su nombre, gloria. Es su nombre, gloria.
Vamos a encontrar en 2 Samuel capítulo 9 la historia de alguien que poco se menciona en las prédicas, que poco se acostumbra a predicar sobre él. Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Este chico, cuando murió su abuelo y su padre y se perdió el reinado y llegó la noticia al lugar donde estaba este recién nacido y la niña que no cuidaba, la nodriza lo tomó a la carrera y en la huida lo dejó caer. Y en la caída sufrió lesiones permanentes. Él quedó lisiado. Y sabiendo que los que habían ganado, los que habían derrotado al pueblo de Israel, venían por todos los hijos de Saúl y por ende de Jonatán y los demás, ella se fue y lo introdujo en un lugar muy lejano. A ese lugar solo iban las personas que tenían problemas con la justicia. Era una cueva de ladrones, de salteadores, de sicarios, mejor dicho, ahí donde se encontraba todo lo malo. Ahí fue el lugar donde llevaron a este joven a esconderse. Y estando allá, David, siendo ya rey de Israel, preguntó si había quedado alguien de la familia de Jonatán, su amigo. Y alguien le dijo que sí, que estaba uno escondido por allá, y él lo mandó a buscar. Él lo mandó a buscar y lo mandó a traer. Y dice el verso 7 del capítulo 9. Leamos del 5 en adelante. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: heme aquí tu siervo. Y le dice el verso 7: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Y sigue entonces la historia, y mire lo que dice el versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies, pero eso no le impidió que se sentara en la mesa del rey. Amén. Una historia muy bonita, y creo que para estos tiempos de dificultad, la palabra que atraviesa esta historia, y sobre todo del capítulo 9, es la ley de la restitución. Restituir significa devolverle a cada quien lo que le pertenece, volver al mismo estado en que estaba, y es lo que hace David con su amigo Jonatán. En memoria de él, entonces restituyó los derechos de Mefiboset. En esta mañana te quiero decir que es una palabra que hoy Dios va a restituir derechos que los ibas de hoy han querido desconocerlo y apropiarse de ello. Escúchame bien, Dios te va a devolver
con crece lo que el diablo te ha quitado. Dios va a restituir tu derecho. Y Dios dice que a partir de hoy tendrás una vida diferente. En lugar de olvido, en lugar de destrucción, en lugar de dolor, no es el lugar que Dios ha preparado para ti. El que Dios ha preparado es un lugar de honra, es un lugar de bendición, es un lugar de gloria. Solo escucha el llamado de Dios y levántate y busca la presencia de Dios, que donde Dios está hay libertad, pero también hay bendición. Amén. Esa es la palabra de restitución para esta mañana. Dios te va a restituir lo que el diablo te ha quitado. Amén. Así que te animo en el nombre del Señor. Pero mire que él siguió lisiado. Yo te quiero decir en esta mañana, quiero que me escuchen por favor. Lo importante no es lo que tú puedas hacer por Dios, eso no es importante. Lo importante es lo que Dios puede hacer a través de ti. Eso es lo importante, no lo que tú puedas hacer por Dios. Es lo que Dios puede hacer a través de ti. Así que deja que Dios te use como el canal, como la herramienta. A propósito de la herramienta no es la que determina lo que va a hacer. Lo que va a hacer lo determina es el que tiene la herramienta en las manos. Amén. Él te tiene en las manos y él determina lo que va a hacer. Amén. Así que toda actitud caprichosa, toda actitud egoísta, toda actitud ajena al bien común, fuera de ti y fuera de mí. Que hoy se cumpla lo que dice Mateo capítulo 6 del verso 9 en adelante. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, y porque haga calor o no haya luz, no es el momento, no. Vamos a arrodillarnos en el nombre del Señor. Hoy quiero que le digas que tú eres esa herramienta que Dios va a usar. Hoy quiero que se lo digas. Padre, en esta mañana estamos delante de ti. Y estamos delante de ti para decirte, Padre mío, que tú tomes la vida de cada uno de nosotros. Oh, precioso Padre, con dolor o sin dolor te seguiremos. Con dolor o sin dolor te serviremos, papá. Porque hoy entiendo que lo más importante es que tú, Señor, haga lo que tengas que hacer. Y si tú te dignificas usar a mi hermano y a mi hermana y a mí, la honra y la gloria es para ti, Señor. La honra y la gloria es para ti. Padre, te adoramos. Padre, te glorificamos. Padre, te exaltamos. Ahora, Señor, en un acto, Señor, de humildad, llegamos ante tu presencia, así como Mefibosé le dijo a David: he aquí tu siervo. Hoy nos presentamos delante de ti y te decimos, Señor, estamos ante tu presencia. Perdóname, papá. Perdona al pueblo, Señor. Estamos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Señor, glorifícate de una manera poderosa y sobrenatural. Derrama de tu gloria. Restituye los derechos que han sido, Señor, hurtados por el ladrón. Restituye los derechos que han sido negados, Señor, por el avivato, por el que quiere ejercer el poder. Oh, restituye los derechos, Padre mío. Tú lo puedes hacer en el nombre poderoso de Jesús. A partir de hoy, Señor, declaro que los derechos de mi hermano, los derechos de mi hermana y mis derechos, tú los vas a restituir de una manera poderosa y sobrenatural. Declaro, Señor, que el pan nuestro de cada día llega a nuestras vidas, llega a nuestra familia, llega a nuestro ser, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, todo aquello que quiere desviarme, todo aquello que quiere, Padre, robarse la bendición, Jehová Dios lo reprenda de mi vida. Jehová Dios lo reprenda
cumple en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito y glorificado eres. Oh, gloria a Dios. Toma tu diezmo, toma tu ofrenda, toma tu primicia. Levántala delante del Señor Padre. Bendigo la ofrenda de mi hermano y de mi hermana. Bendigo el diezmo de mi hermano y de mi hermana. Bendigo la primicia de mi hermano y de mi hermana. Jehová Dios dice en su palabra que cuando tú diezmas se activa un poder sobrenatural. Y es el mismo el que, Jehová Dios es el que reprende la oruga, el que reprende al revoltón, el que reprende la langosta y todo cuanto quiera robarse la bendición que Dios te da. En el nombre de Jesús, declaro ahora una vida, ahora llena de la gloria de Dios y llena de la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven con alegría, que Dios ama al que adora de Él. ¿No estás sentado ahí? Gracias, Señor, por Neumann, Yaisi, por Alex, que han cumplido un año más de vida, y los demás hermanos que lo han hecho también. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro, Señor, que tu gracia, tu amor y tu misericordia esté sobre cada uno de ellos. Oh Señor, respalda su región. Da, oh Señor, un toque especial, una visitación especial a su vida, que ellos puedan ver, Señor, de una manera extraordinaria y sobrenatural tu gloria. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que ellos puedan, Señor, recibir tu visitación. En el nombre poderoso de Jesús, los declaro en bendición para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano Francisco, la palabra para realizar. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. Que Dios les mucha sabiduría y vivir muchos años más en su presencia. Esta mañana, cuando ya estábamos listos en casa, me oyen atrás, cuando ya estábamos listos para salir, el Señor me puso dos citas en la cabeza, dos palabras, dos momentos de las Escrituras.
y no tiene nada que ver con esto que era lo que yo había preparado para el día de hoy. Así que le hablo a una iglesia espiritual. Otra cosa que ahorita que estábamos orando, yo estaba ya todavía, Señor, pero ¿cómo vas a llevar esto? Y él me decía que la iglesia entienda que aunque trabajan todos en un reino, el asunto es individual. Y poniéndome en esta situación, quiero arrancar con la primera lectura, que es bastante conocida, y nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 5, y nos vamos a ir más exactamente al momento cuando Jesús hace el llamado a sus discípulos. Ojo, la palabra clave aquí es llamado. Llamado. Por eso se entiende que es algo individual. Dios llama a cada uno de nosotros a algo en particular para desarrollar en su reino. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu bendición y por tu amor, Padre. Gracias porque tú, Señor, has hecho cosas grandes y maravillosas. Y día a día, Señor, tú sigues mostrando en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, Señor, tu amor y tu poder y tu misericordia, Señor, para con nosotros. Ahora, Padre, abre los oídos de aquel, Señor, que tiene esta palabra, Señor, hoy susurrando en su oreja, allí, al lado, palabra del Señor que es para ti. Señor, yo te pido, Padre amado, que ese corazón, que esa mente sean transformados, sean hechos, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Todos conocemos el pasaje cuando Jesús se acerca a la orilla del lago de Genesaret y se encuentra a unos pescadores que ya estaban lavando sus redes porque en el día no habían hecho nada. Y dice, capítulo 5, versículo 3, dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Primera parte. Dios hace un llamado, y muchas veces yo quiero ver la mano levantada de aquellos que el Señor en algún momento de su vida, no estoy hablando de algo muy actual, en algún momento de su vida el Señor ha hecho un llamado para ustedes. Mantenga su mano levantada allí. Ya conocen el propósito por el cual Dios los llamó.
Y esa era la condición en la cual este momento se estaba dando en medio también de los discípulos que estaba el Señor escogiendo. Había hecho un llamado muy especial. Venga, vamos a hacer ¿qué ahora? Pescadores de hombres, trabajadores del reino. Trabajadores del reino. Pero lo particular es que el Señor Jesús se dirige a uno en especial, a Pedro. A Pedro. Estaban los otros. De hecho, en el mismo pasaje se habla que los otros compañeros que estaban con él también fueron tocados por el impacto que había provocado lo que el Señor había hecho en ese momento. Y todos le siguieron, dice el último versículo que leímos allí. Ellos le siguieron, dejándolo todo, le siguieron. Y si uno sigue leyendo los siguientes pasajes, viene también el llamado de otros discípulos que se iban anexando de una manera muy especial y asombrosa. Dejando lo que estaban haciendo, le seguían al Señor. ¿Para qué? Para aprender, para ser equipados, para cumplir un propósito. Ellos lo sabían en el momento, todavía no, pero ya habían sido tocados. El asunto es que muchas veces en la actualidad el Señor con nosotros es muy claro, nos llama. Venga, vas a servir, vas a hacer determinada actividad. Yo quiero que tú hagas esto o aquello. Y en nosotros pasa algo que es muy común. Comenzamos a responder, pero no nos equipamos para lo que el Señor nos ha llamado. Y todos conocemos todo lo que el Señor le tocó lidiar con Pedro. Pedro era una persona impulsiva. Yo creo que no era la mejor de las personas para uno poner algo en sus manos. Era impulsivo, no se dejaba guiar tan fácilmente, era de temperamento agresivo. Recuerden cuando le cortó la oreja y estaba ahí al lado del Señor. Se dejaba usar. Recuerden lo que el Señor tuvo que decirle en un momento cuando Él le sugiere: Señor, que tal cosa no suceda contigo, cuando el Señor le estaba diciendo: es necesario que yo muera. Y Él dijo: no, eso no, ¿cómo es? En un buen momento, en una buena acción, estaba tratando de alguna u otra manera truncar lo que el Señor ya había dicho y había plasmado de que debía de suceder. Entonces, ojo, muchas veces aquellos que hemos sido llamados nos quedamos, aunque estamos caminando en un camino que el Señor ha trazado para nosotros, nos quedamos más o menos en esta actividad. Yo estoy dando los pasos, pero no estoy avanzando. No estoy avanzando. Y cuando llega el momento de desesperanza, cuando llega el momento donde comienza a ser probada nuestra fe, en lo que tú has depositado tu confianza, nos quedamos e intentamos regresar. Ahora recordemos la actitud cuando Jesús ya había muerto. Ellos fueron testigos de que aquel que los había llamado con un propósito muy claro, ahora era crucificado. Mi fuerza se desvanece. Los discípulos que iban camino a Emaús, ¿qué decían? ¿Y ahora qué haremos? Vámonos para otro lado. Y comenzaron a alejarse del propósito. ¿Qué le tocó al Señor? Volver a encontrarse con ellos. Y en el camino, mientras iban, le decían: ojo,
comenzó a explicarles las escrituras, que habían cosas que habían de suceder, y ellos comenzaron nuevamente a apasionarse. Y las frases que ellos usaron cuando después se encontraron con el resto de sus compañeros, cuando ya Jesús se había descubierto nuevamente delante de ellos, les digo, ¿recuerdan cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Y ellos comenzaron como que a tomar un segundo aire. Ojo, iglesia, ese segundo aire es para que lo tomes ya. Si recibiste un llamado, ¿qué haces que no te has preparado? ¿Qué haces que no buscas la manera para que tu corazón nuevamente se apasione por lo que el Señor en un momento sembró en tu corazón? Recordemos el pasaje en el libro de Juan. Y recordemos ahora, ya el Señor Jesús había fallecido, pero había aparecido nuevamente a sus discípulos. Capítulo 21. Vamos a leerlo rápidamente a partir del versículo 4. Y dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Recuerden, ya los discípulos habían dicho, esto ya no va. Perdieron su propósito. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Recuerdan el pasaje cómo fueron llamados? Nuevamente el Señor usa la misma situación para recordar el propósito por el cual había sido llamado. Y dice en versículo 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. En esta segunda oportunidad, las circunstancias para él variaron. El primer llamado para él fue algo que le tocó, pero la segunda, cuando él vio algo más sobrenatural, más fuerte todavía, lo transformó. Aquel hombre que había sido impulsivo, que el Señor había tenido que tratar con él en todo ese tiempo que estuvo con ellos, entrenándoles. Ahora Simón toma una actitud muy diferente, y es que ya no esperó a que los otros llegaran a la orilla. Él se lanzó a buscar la presencia del que le había llamado. Y los otros discípulos vinieron con la barca, que dice, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?
sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La pregunta para usted, y lo hago ojo, a título personal: ¿qué tipo de llamado quiere que te haga el Señor para que respondas a lo que Él te llamó? ¿Cuál es la forma? Y cuando uno dice, Señor, que cuando tú me llames sea en una forma audible, suave. Ahora dígame, ¿a cuántos el Señor los ha llamado así? Por lo menos en algún momento conmigo lo hizo así. Si alguno lo ha recibido de esa manera, qué dicha, qué felicidad tan grande. Y si usted respondió a ese llamado cuando fue así, gloria a Dios. El problema es que a veces nosotros, aunque hemos caminado y hemos andado en ese camino, nos hemos entretenido muchas veces en otras cosas y hemos desviado nuestros ojos, hemos desviado el mirar, hemos cambiado el camino que el Señor había trazado y no estamos haciendo a cabalidad lo que Él nos pidió por hacer. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes el Señor le ha tocado que volverle a recordar, y ya en un timbre de voz más firme, para que pudieras recordar a qué te llamó? Nuevamente yo levanto mi mano y digo, amén. Y debo de ser sincero, qué desperdicio de tiempo cuando yo me encontré haciendo caminatas sin ningún objetivo. Pero cuando el Señor comenzó nuevamente a decirme, yo te llamé para algo en especial, ya no lo hizo con la voz suave, apacible, al pie de mi vida. Comenzó a rodearme de circunstancias que no eran tan agradables. ¿A quién de nosotros nos gustaba cuando nuestro papá nos decía, haga caso en esto, y uno hacía caso? En cambio, uno siempre esperaba era que el papá dijo, bueno, mi hijo, hasta aquí llegaron las palabritas suaves, y sacaba cinturón y corra a hacer lo que nos fue dicho amablemente. Ahora, no le estoy diciendo que el Señor se place en hacer estas cosas, pero es que tú respondiste y dijiste en algún momento una palabra que el pastor empleó aquí, y por eso también entendí el tema. Yo soy siervo tuyo, Señor. Aquí estoy para que tú hagas a través de mí lo que hay que hacer en el reino. Pero si no te dispones, pero dices, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, y Él te da la orden y no lo haces, estás en desacato. No estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Acaso no es eso lo que nosotros oramos a cada momento, cada día? Señor, yo quiero andar en tus caminos, yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor te expresa su voluntad y tú haces caso omiso de tal situación. Hoy, iglesia, es el día para que, si tú no estás atendiendo como es el llamado, tú le digas al Señor, Señor, aquí estoy una vez más, pero no lo hagas por emoción,
Siéntelo. Y si tú crees que en este momento no estás en esa condición, debes de despertar la pasión en ti. Y esa pasión se logra cuando tú profundizas en ella y encuentras lo que has de decir. Saben que cuando el Señor me puso esto, yo le dije a mi esposa que está aquí, le dije, mamita, tengo un susto porque el Señor aquí me mandó ahora 2 frases y ya yo tengo bosquejeado lo que voy a tratar. Y mientras estaban cantando, yo estaba orando allí, Señor, ¿cómo voy a cuadrar yo todo esto? ¿Qué hago? Y yo estaba, no sé si de pronto los músicos, yo vi que miraban para allá, yo dije, el pastor no se levanta, no, está ahí sentado. Yo era preocupado también por cómo iba a ser la situación. Y quiero compartirles cuál fue la respuesta del Señor. En el versículo de hoy, aquellos que tienen la Biblia en sus celulares, no fue casualidad. 30 de septiembre, lectura diaria, Salmo 81:10. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81:10. Esto va a ser muy corto porque yo pienso que lo que hoy debe de hacer usted es mirar cómo va a hacer, cómo le va a pedir a Dios. Y yo quiero hoy oír a una iglesia que clama ante el Señor, pidiendo de verdad su dirección. A terminar con lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Estaba hablando de los que están ahí con él. La iglesia vive un reino muchas veces encerrado en ella misma. El reino de Dios es vivirlo por fuera también. Jesús se estaba refiriendo a los que estaban con él allí, que ya eran salvos, ya habían escuchado la palabra, ya tenían a Cristo en su corazón, ya habían sido transformados por el poder de la sangre de Cristo. Sus pecados habían sido borrados. Iglesia, despierta, porque hay un trabajo aquí, pero el trabajo más grande está fuera de estas 4 paredes. Y miren la respuesta una vez más. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, ojo, título personal, individual. No había más personas en ese momento. El Señor y yo. Pedro le respondió a la pregunta del Señor Jesús: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes
que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí Pedro comenzó a entender que el Señor estaba mirando más en su corazón, lo que había en él. Porque aquí sí comenzó Pedro a darse en evidencia. Porque de pronto sus acciones no habían convencido al Señor como Él quería que lo hubiera convencido. Y Pedro comenzó a ver su realidad. Porque miren por la tercera vez la actitud de Pedro. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Iglesia, los tiempos de servir de nosotros no son tan largos. Yo miro hacia atrás y nuevamente digo, qué desperdicio de años recibiendo un llamado a tan temprana edad. Creo que tenía como 14, 15 años. Y yo miraba esa promesa por cualquier lado, menos en servir, en buscar su dirección. El asunto es, ¿dónde te estás entreteniendo? ¿Qué no estás haciendo? Que no estás ocupado en lo que el Señor te llamó. Esta es una pregunta muy personal y es muy sencilla. No debe de haber confusión en tu cabeza. Cierra tus ojos allí donde estás y comienza a decir, Señor, ¿cuál es el Harán, la tierra donde cuando Abraham fue sacado de su tierra se quedó? Y estuvo allí mucho tiempo sin completar el camino a donde él debía de llegar. ¿Cuál es la tierra en la que tú, iglesia, te has quedado entretenido, apacentándote tú, pero no haciendo lo que el Señor había dicho? Apacienta mis ovejas. ¿Cómo puedes pedir que el Señor te equipe, te dote de lo que Él tiene para darte, si tu mente y tu corazón están totalmente desviados de lo que el Señor te llamó a hacer? Cada ministerio que el Señor entrega en las manos de cada uno de nosotros va con herramientas muy especiales. Pero no puede colocar herramientas de una persona que se dedica al campo a alguien que se dedica a los sistemas en computación. ¿Cómo vas a pedir tú al Señor, Señor, yo quiero que tú me des de tu llenura para yo trabajar, si todavía no eres consciente y no has preparado tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para dar?
tienes cosas que soltar, suéltalas en el nombre de Jesús. Tienes cosas que todavía te atan al hombre viejo, suéltalas en el nombre de Jesús. No es tiempo de que dudes, no es tiempo de que andes caminando a medias en el Evangelio. Es el momento de que tomes decisiones radicales. ¿Quién de nosotros que toma decisiones profundas no sufre en un principio un remesón? Pero el Señor es Dios todopoderoso y todo está bajo su control. Él arreglará el camino por donde tú has de andar. No fue eso lo que hizo con sus discípulos. En Lucas 10, versículo 17 al 21 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué pasa, iglesia, que tú dudas de la palabra del Señor, que está declarada, que está plasmada en ese libro que tú lees a cada momento, a cada rato tú estás escudriñándola, pero todavía no la crees, no te apersonas de ella? Empodérate de la palabra. Den la palabra. Recuerden, cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, Él no se puso a inventarle nada a Satanás. Palabra, escritura fue lo que Él usó todo el tiempo para contrarrestar el enemigo. Y recuerdo las anécdotas del pastor aquí cuando él comenta a veces las persecuciones de unos de otros con las cuestiones de las volantonas. ¿Qué tengo que ver con ellas? Ellas no tienen nada que hacer en contra de mí, porque el Señor me guarda. El Señor me protege. No fue Él el que me dio toda autoridad para que todos ellos se sujetaran en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hago yo dudando de tal cosa? No estoy apoderado de la palabra. Iglesia, es el momento que tú comiences a vivir las Escrituras. Comienza a desarrollarla. Si el Señor te dio don de sanidad, ¿qué haces que no oras por el enfermo? Pero es que no se cura. No importa, ejercítate. ¿Quién de nosotros, Pastor Douglas? Pastor, yo no había pensado nunca pararme ante multitudes de personas, pero en algún momento tuve que empezar. Y con susto, con miedo, pero en ejercitarse perfecciona. Y eso es lo que el Señor mejor hace. Perfecciona lo que ha puesto, con lo que está en sus manos. Es el momento que despiertas y vivas la palabra. Deleítate en ella. Crece en ella. Aprende a escuchar la voz del Señor. Como ustedes menos piensan. Si todavía no tienes claro el tuyo, ven. Si ya lo tienes, ven y pasa. Y pide. Humíllate ante el Señor y dile: Señor, reconozco que me he entretenido en una tierra que no me ha dado nada, pero hoy quiero nuevamente decirte: tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Yo quiero hacer tu voluntad. Y que me laves tú los pies. Y dice el Señor: tienes razón, no te puedo bañar. Ya la sangre, ya lo que tenía que hacer en ti, ya tú eres limpio. Pero tus pies recogen polvo y hay que lavarlos. Es porque en el andar de nosotros no somos perfectos. Cometemos errores. Pero es más elegante ante Dios decir: Señor, aunque soy tu hijo, aunque he fallado en esto y tengo mis pies sucios, lávame.
Acércate para que oremos. Es el momento de, vamos a orar para que el Señor recuerde en ti, te apasione por lo que Él colocó un día en tu corazón, por lo que Él sembró en tu vida un día, por lo cual Él te dijo: tú me vas a servir de esta manera. Hoy el Señor quiere decirte tantas cosas. Abre tu corazón, abre tu mente y dile al Señor: Señor, yo quiero ser ese instrumento útil en tus manos, por el cual tú vas a hacer cosas grandes en medio de tu pueblo. Aleluya. Gloria a tu nombre. Amado Dios y Padre Celestial, Gracias. amada iglesia, ora y levanta tu voz. Es el momento cuando nosotros clamamos ante el Señor. Hoy no tienes competencia de un micrófono, hoy no tienes competencia de un parlante. Hoy la competencia es espiritual. No dejes que el enemigo te robe este momento. Es el momento en el cual tú le pides a Dios abiertamente, diciéndole: Señor, ven a mí. Aquí está mi vida. Necesitamos, Señor, de que seas Te tu Padre alabamos. Santo, el que perfeccione, Te Señor, bendecimos, Señor, y glorificamos nos tu comisiones, santo Padre Santo, nombre. así como comisionaste, Padre Santo, a los 12 apóstoles, Señor. Apacienta mis ovejas. Fue la pregunta sencilla que le hiciste a un hombre que había andado contigo, Señor, pero que en el primer obstáculo ya se estaba apartando de tu Padre amado, propósito. hablando, Señor, mostrando, Padre Santo, aquellos, Padre amado, que hemos sido llamados, Señor, y hemos sido, Padre Santo, escogidos, Señor, para el servicio, Padre Santo, del mundo, Señor, que nosotros no seamos, no tengamos que decir, Padre Santo, no, a mí me han dado esto, Señor, sino que seas tú, Fluye, Padre el que amado. coloques, Señor, y el que te revele, Padre Santo, muestres, Padre amado, el que colocas, Padre Santo, reyes y quitas reyes, Señor, y tú eres el que das, Padre Santo, ministerio, Señor, en este momento, abrir estos corazones. Señor, aquellos que han llegado aquí han sentido en su corazón en algún momento esa necesidad, Señor, de ser instrumentos útiles en tus manos. Señor Jesús, tú eres mi rey, tú eres todo en mi vida. Soy tu siervo y hoy quiero escuchar una vez más tu voz. Señor, para lo que tú me llamaste, me pongo a tu servicio. Señor, lléname, dótame de aquellos instrumentos, de aquella facultad, Señor, con la cual tú das poder y autoridad para hacerlo de una manera donde tu nombre sea glorificado. Oh Señor, te alabamos, Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias. Oh Señor, ahora te pido, Gracias Padre por amado, que equipar a tú, tu iglesia, Señor, por equipar a mi hermano y por equiparme a mí, Señor. Señor, yo te Gracias. pido, Padre amado, en este momento, Muchas gracias, tú, Señor, dones a tu porque eres siervo. grande y poderoso. Señor, tú eres llamado, Señor, a Da cosas fuerza, muy Señor. Da aliento para que ellos puedan emprender, Señor, el ministerio que tú le has Espíritu dado. Santo de Dios. Se va el letargo en el Padre nombre amado, de en este Jesús. momento a cada uno. Se va el letargo espiritual en el nombre poderoso de Dios. Se va, Padre, la partida a tu llamado, a tu servicio. Se va en el nombre de Jesús. Viene ahora un mover de gloria. Viene ahora un mover de gloria. Aviva, Padre. Aviva los ministerios. Aviva tu palabra en el corazón y la mente de mi hermano y de mi hermana, Padre. Hazlos verdaderamente pescadores de hombres. Oh, tu propósito sea real. Tu propósito es real. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque eres grande. Llenará los vacíos de aire ahumado.
Señor, ha delegado sobre nosotros. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, es Señor, ayudadores, guía, Padre, fortaleza. No calles, Señor, porque Dios ha colocado para viva tu palabra. Dios ha colocado, no creas que lo que llega a tu corazón es de Dios. Es de Dios. Actúa, Así como tú notaste en la iglesia, María, Señor, en este momento te pido, Señor, que tú llenes de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Padre amado. En el nombre de Jesús, ministra, Señor, en los corazones, ministra, Señor, en las almas. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. recibe hoy, Ahora, Padre, no solamente un nuevo llamado y la ratificación de ese llamado, sino poder, gloria y autoridad. Llénale, Padre, llénale ahora. Señor, en el nombre de Jesús. Oh, que tú llenes, Señor, que tú llenes, Padre, presencia. Llénale de tu gloria, llénale de tu presencia, porque Dios te usará de manera poderosa y extraordinaria, porque Él hará de ti un instrumento, un canal útil